noches, queridos hermanos, amigos, usted que pues nos sintoniza a través de estos medios. Bienvenido nuevamente a este segmento de La Palabra en Casa. Como seguimos diciendo el lema, puede faltar de todo en estos tiempos, ¿verdad? Pero que nunca nos falte la palabra de Dios. Ella no está en cuarentena, ella no está presa, como decía Pablo, sino que ella está viva y eficaz y hace el cometido por el cual Dios la envía, aún en este tiempo, pues, de pandemias, de difíciles que a todos nos ha afectado de una u otra manera. Por eso, pues, llevamos esta palabra a su casa. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor por este día, por este momento que nos ha dado de compartir esta palabra y nos encomendamos a Él? Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ella es alimento, ella es vida, ella nos sostiene, ella nos trae esperanza, nos trae vida, salud. Señor, tus promesas son todas reales. Por eso en esta noche, Señor, vamos a estar escudriñándola, meditando en ella y saber que tú tienes una palabra de sustento para nuestras vidas. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Qué bueno. Podemos leer un salmo en esta noche, el Salmo 34, precioso salmo que nos dice de la siguiente manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Escuche el verso 7 que vamos a leer. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Qué poderosa es la palabra del Señor. Qué bueno poder citarla en esta noche. Y qué bueno es porque yo sé que Dios quiere hablarnos en esta noche. No voy a tomar más tiempo. Una noche de invitados. En esta noche pues me da mucho gusto de que nuestro invitado, pues un compañero de ministerio, el pastor Alfredo Orsay, pues le conocemos. Dios nos ha permitido conocerle de muchos años atrás, pero ahora pues nos hemos encontrado en el ministerio más cercano. Así que en esta noche pues él está pastoreando. Lo presento como el pastor de el Centro Palabra de Vida, ¿verdad? Allá en Panamá, para el sector de Tocumen. Así que, pastor, bienvenido a esta noche de invitado. Gracias por esa aceptación a la invitación. Bienvenido, pastor. Bienvenido, gracias, hermano Pastor Johnny, por la oportunidad que nos da de poder compartir, ¿verdad?, con esa bella congregación el mensaje de la palabra en esta vez de manera virtual, ¿sí? Y damos gracias a Dios por permitirnos, ¿verdad?, poder acercarnos a ustedes con una palabra que estamos seguros bendecirá su vida y le ayudará en su crecimiento para la gloria del Señor. Bien, yo quiero entrar en materia y yo quiero de esta manera que me permitan abrir sus Biblias, ¿sí? En el libro de San Juan capítulo 15, vamos a estar leyendo desde el verso 1 al verso 4, ¿sí? Libro de San Juan, capítulo 15, vamos a estar leyendo las escrituras
del verso 1 al verso 4. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así mismo, si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mi. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de compartir tu palabra en esta hermosa noche. Queremos rogarte, pedirte, oh Dios, que tú nos bendigas a través de ella. Ministra nuestras vidas conforme a tu propósito y permite que tu palabra en esta hermosa hora cause el efecto que debe causar en cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, hoy queremos, de manera breve, queremos exhortar acerca de un tema que consideramos de vital importancia para los tiempos que estamos viviendo como iglesia del Señor. Un tema que nos debe de llevar, que es la intención de esta palabra en esta noche, que ese tema nos pueda llevar a reflexionar realmente en dónde estamos, ¿sí? Dónde estamos parados para la gloria del Señor. Yo quiero ministrar bajo el tema permaneciendo en Cristo, ¿sí? Permaneciendo en Cristo. Y este pasaje que acabamos de leer es un pasaje que a la verdad el Señor nos muestra a través de él la importancia de permanecer en él, ¿sí? Este pasaje, cuando usted lo lee o cuando usted y yo nos acercamos a escudriñarlos, precisamente nos habla de la importancia de permanecer en él. Todos y cada uno de nosotros estamos conscientes de que el hecho de que permanezcamos en el Señor nos trae muchos beneficios. Hay muchos beneficios que usted y yo como cristiano ahora en Cristo tenemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida como siervos y siervas de Dios. Pero yo en esta noche lo que quiero llamarle a reflexión más que todo es que nosotros a través de esta palabra podamos examinarnos de dónde estamos realmente. Hoy en día digo que es una palabra propicia, ya que todo este tiempo que hemos estado viviendo por estos 6-7 meses, hemos escuchado de que hay mucha iglesia que realmente ha abandonado los caminos del Señor. Y muchos no solo han abandonado el camino del Señor, sino que muchos han dejado de practicar los ejercicios espirituales que normalmente todo cristiano está llamado a practicar de manera diaria. Otros se han enfriado, otros se han apartado, como bien hemos dicho, y otros han puesto la palabra o la obediencia de la palabra a un lado. Y creo que esta palabra que hoy vamos a traerles es una palabra de reflexión, una palabra que nos debe de llevar a todos y cada uno de nosotros a reflexionar y a meditar en nuestros caminos, a meditar realmente dónde estamos posicionados. Todos sabemos y conocemos que una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, automáticamente Él nos colocó, Él nos posicionó en una posición. Sí, Pablo, hablando en prácticamente todas sus cartas, cuando Pablo se dirige, por ejemplo, a la carta a los hermanos en Corintios, a los hermanos en Colosas, a los hermanos en Filipo, usted se da cuenta que Pablo introduce en sus cartas, hablando Pablo, siervo de Jesucristo, a las iglesias santificadas en Cristo, dando a entender o dándonos a conocer la posición en la que ahora que hemos recibido a Cristo estamos. Ahora,
esta posición en la que Él nos ha colocado a nosotros no solamente tiene o conlleva beneficios para la iglesia del Señor, sino que también esta posición conlleva demandas, ¿sí? Demanda de usted y demanda de mí como cristianos. Y hoy yo quiero hablarle de por lo menos 3 demandas que estar en Cristo nos debe o deben de ser parte de nuestra vida cristiana. No son demandas que están alejadas de nuestros conocimientos, pero sí son demandas que vale la pena en un día como hoy, en un tiempo por el que está pasando la iglesia a nivel mundial, nosotros tenemos que tener presente en nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos de permanecer, yo quiero iniciar definiendo este término para que usted pueda entender con claridad lo que en esta noche queremos plantearle. Cuando hablamos de permanecer, estamos hablando básicamente de la continuidad, o sea, de continuar. Estamos hablando de seguir, estamos hablando de persistir, estamos hablando de mantenerse, de quedarse, estamos hablando de establecerse, de habitar o de convivir en un lugar. De eso se trata. Y si nosotros como iglesia del Señor, como entes regenerados que somos, decimos que estamos permaneciendo en Él, es evidente entonces que deben de existir evidencias claras en nuestras vidas, en estos tiempos que estamos viviendo, de que realmente estamos permaneciendo en Él. Como le decía, yo quiero en esta noche por lo menos mostrar 3 aspectos en donde usted y yo hoy no podemos examinar y donde usted y yo hoy podemos evidenciar si realmente estamos permaneciendo en el Señor. El primero de los aspectos que quiero tocar es el aspecto de que si estamos permaneciendo en Él, evidentemente tenemos que permanecer en su palabra, ¿sí? De acuerdo al texto que nosotros leímos, allí en el capítulo 15, en el verso 7, en su parte A, el Señor dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, el Señor está haciendo un señalamiento categórico aquí. Y Él nos está dando a entender de que si decimos permanecer en Él, es evidente que su palabra también debe de permanecer en nosotros. Y cuando hablamos de permanecer en la palabra, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo primeramente a que el que permanece en la palabra ama la palabra de Dios. Y cuando hablamos de amar la palabra de Dios, ¿a qué nos queremos referir? Nos queremos referir al hecho de la atención que usted y yo, como creyentes posicionados en Cristo, tenemos que darle a la palabra. Si usted y yo decimos amar al Señor, si usted y yo decimos permanecer en el Señor, entonces tenemos o estamos llamados a amar su palabra. Y amar su palabra implica leer su palabra de manera diaria, de manera continua, estar apegado a ella. Hermano, si usted dice permanecer en el Señor, es evidente que la palabra tiene que formar parte de su vida diaria. Usted no puede poner la palabra de Dios a un lado. Y da tristeza que en este tiempo que hemos atravesado a nivel mundial, mucha iglesia se ha alejado de la palabra de Dios. Mucha iglesia ha apartado la verdad de Dios, la ha arrinconado. Y así decimos muchas veces que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que permanecemos en Él y que le amamos. No, iglesia. Yo quiero llamar su atención en esta hermosa noche. Si usted dice amar al Señor, yo quiero decir, lo primero que usted tiene que evidenciar es que usted debe de permanecer en la palabra, debe de amar la palabra. Y amar la palabra, ya le dije, implica leer su palabra de manera diaria y continua, pero no solamente leer su palabra. Hay que escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que estudiar la palabra de Dios. La Biblia en el libro de Segunda de Tesalonicenses, de Segunda de Timoteo, perdón, en el capítulo 3, y su verso 16, 17, dice que todas las escrituras es inspirada por Dios. Escuche esto bien. Mira el propósito, la utilidad de la palabra. Ahora dice, y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. O sea que permanecer en la palabra es determinante en la vida cristiana, porque nuestra permanencia en ella nos hará a nosotros, hermanos, crecer, nos hará robustecernos en la fe, hará que nuestra fe crezca y de esta manera caminaremos más confiados. ¿Por qué? Porque hemos abrigado la palabra del Señor en nuestros corazones. Pero no solamente hay que leerla y estudiarla o escudriñarla, hay que obedecerla. El que dice permanecer en Cristo debe de obedecer la palabra de Dios. No basta solo llenarnos del conocimiento de esa palabra. A esa palabra hay que ponerla por obra en nuestras vidas. Recordemos, hermanos, que si usted y yo estamos llenos de la palabra, pero no ponemos esa palabra en práctica, es en vano, iglesia. Dios quiere una iglesia obediente, una iglesia que no solamente lea su palabra y que la escudriñe. Dios quiere una iglesia que, aparte de leer y escudriñar su palabra, pueda obedecer su palabra. Alguien dijo que en la obediencia está la bendición, y yo lo creo. Un cristiano obediente es un cristiano que podrá disfrutar de las bendiciones que Dios le ha, aleluya, prometido. Pero para eso es necesario, hermano, vivir en la palabra, caminar en la palabra. Muchas veces tenemos el concepto que cuando se habla de que tenemos que vivir en el Espíritu, muchas personas piensan que tenemos que vivir levitando por allí. No. Cuando se habla de vivir en el Espíritu, precisamente se habla de vivir en la obediencia a la palabra que nos ha sido revelada. Así que el primer punto que yo quiero que en esta hermosa noche usted tenga claro, iglesia, es que si usted y yo decimos permanecer en Cristo, entonces es evidente que como primer punto de evidencia o de referencia es que usted y yo permanezcamos en su palabra. El segundo punto que podemos ver, si decimos que permanecemos en él, es que aparte de permanecer en su palabra, tenemos que permanecer en oración. ¿Está entendiendo, iglesia? Fíjense que yo no le estoy hablando nada nuevo. Lo que yo le estoy comunicando en esta hermosa noche es solamente un recorderis de lo que usted y yo como creyentes tenemos que hacer de manera diaria. Una persona que dice permanecer en Cristo es una persona que no solamente tiene que vivir apegada a su palabra, permanecer en su palabra, escudriñar su palabra, leer su palabra, obedecer su palabra, sino que también tiene que ser un creyente que tiene que estar consciente de que tiene que vivir una vida continua de profunda comunión con Dios. Usted y yo no podemos decir que permanecemos en el Señor si realmente no permanecemos o no tenemos una vida de intimidad y de comunión con nuestro Dios de manera diaria. La Biblia dice que Él nos anhela celosamente. Y dice también las Escrituras en una de las epístolas que si nosotros nos acercamos a Dios, Dios también se va a acercar a nosotros. Así que, iglesia, en esta hermosa noche yo quiero insistirle, quiero animarle, quiero exhortarle a que si usted dice permanecer en él, a que si usted dice que es parte del cuerpo de Cristo, usted tiene que estar consciente de que una de las evidencias, aparte de permanecer en la palabra, es permanecer en la oración. No es que hoy oro y mañana no oro. No, hermano. Usted no come un día sí y un día no. Así como secularmente este cuerpo necesita que usted y yo le metamos alimento para podernos mantener fuertes y robustecidos físicamente. De igual manera, hermano, nuestro espíritu, ese hombre interior que habita en nosotros, necesita, requiere no solamente del alimento de la palabra, sino que requiere también de una vida profunda de oración. Solamente a través de una vida profunda de oración, iglesia, pues vamos a poder escuchar a Dios dirigiendo nuestras vidas, vamos a poder escuchar a Dios hablando a nuestras vidas, vamos a poder, aleluya, tener esa relación íntima con el Señor y conocerle más de cerca. Mire, hay una bendición profunda
en la vida de oración. Yo quiero decirle que cuando usted y yo permanecemos en oración, tenemos garantizado un 100% de que nuestras oraciones sean contestadas. Posiblemente usted está escuchando, me está escuchando ahora y quede sorprendido y dice, wow, ¿cómo así? Que nuestras oraciones van a ser contestadas en un 100%. Sí, porque el Dios que usted y yo servimos es un Dios que habla, iglesia. Hay gente que se acerca a Dios y dice, no, Dios no me habló a mí. Hermano, Dios nos habla siempre por su espíritu. Dios siempre está presto para llamar la atención a su iglesia, para dirigir su iglesia. Dios siempre está presto para bendecirnos a través de la oración. Y yo quiero decirte que cuando usted ora a Dios de manera diaria y de manera profunda, usted mantiene una intimidad con Dios continua. Yo quiero decirle que usted aprenderá a escuchar a Dios hablándole para ministrar su vida y para dirigir su vida a lo bueno que Él quiere, de acuerdo a los planes que Él tiene con cada uno de nosotros. Yo quiero mostrarles algunos ejemplos porque posiblemente usted no cree lo que yo le estoy diciendo. Pero yo quiero decirle que cuando usted y yo hacemos oraciones de tres formas. Así como normalmente usted y yo conversamos con una persona, así mismo, y la persona nos responden o nos dan respuesta a alguna pregunta que nosotros le hacemos, así mismo Dios contesta. ¿Sabe cómo Dios contesta? De manera sencilla. Dios contesta sí, contesta no y contesta espera. Así Dios nos habla. Como nos habla mamá, como nos habla papá, como nos habla cualquier amigo que nosotros podamos tener. Así Dios nos habla. De esas tres maneras, sí, no y espera. O sea que la respuesta de Dios frente a las oraciones que usted y yo podamos llevarle, usted tiene que estar consciente de que hay una garantía del 100% de que Dios le va a contestar. Y se lo voy a mostrar escrituralmente. La Biblia nos enseña en Primera de Reyes, todos conocemos ese pasaje, es un pasaje muy conocido por nosotros. Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 30 al 38. Usted lo podrá leer en casa con calma. Pero ese pasaje nos habla básicamente que después que Elías proclama, dirigido por Dios, la sequía de 3 años y medio sobre la nación de Israel, dice las escrituras que cuando llega el tiempo de que Dios levante el castigo por causa del pecado de la nación, dice que Elías convocó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera al Monte Carmelo. Dice que convocó a todos los profetas. Las escrituras nos hablan de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Imagínense, 850 profetas de Baal contra Elías. Y dice que se citan en el Monte Carmelo y lo que Elías le comenta a ellos es que el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Y ustedes saben lo que ocurrió, ustedes conocen el escenario. Dice que los profetas de Baal y de Acera, hermanos, desde la mañana hasta el mediodía comenzaron a hacer sus rituales y Baal no pudo responder. Simple y sencillamente porque usted y yo tenemos un Dios que controla todo. Baal no pudo responder y dice que le tocó entonces el turno a Elías y por el tiempo que había pasado, las escrituras nos enseñan de que el altar de Elías se había arruinado. Y Elías convocó al pueblo a que se acercara a él y comenzó a arreglar el altar para de esta manera invocar el nombre de nuestro Dios. Pero aquí hay algo interesante donde me quiero detener, porque quiero hacerte una pregunta en esta hermosa noche. La pregunta que te quiero hacer en este tiempo, como dicen, de pandemia o en este tiempo de recogimiento, por este virus que se ha propagado a nivel mundial y que nos ha llevado a todos a casa. Mi pregunta es, ¿cómo iglesia está tu altar? De manera particular, hermano, hágase un examen ahora y medite cómo está su altar delante de Dios. ¿Está arruinado su altar? Porque déjeme decirle, si su altar está arruinado, el fuego de Dios no podrá caer sobre su altar.
Usted necesita arreglar su altar, necesita enmendar su altar. Si nuestro altar está arruinado en este tiempo, estamos llamados todos de igual manera a arreglar lo que necesitemos arreglar. Si nuestra vida de lectura se ha arruinado, si nuestra vida de estudio de la palabra se ha arruinado, si no estamos obedeciendo la palabra a cabalidad, pues hoy es un buen día para arreglar ese altar, para arreglar, aleluya, nuestra permanencia en la palabra. Y dice las escrituras que Elías inmediatamente dice que él convocó al pueblo, se acercaron a él y él comenzó a levantar el altar. Y una vez que levantó el altar, la oración de Elías fue sencilla. Jehová, respóndeme para que este pueblo sepa que tú me enviaste y que todo lo que hago no lo hago por mi propia cuenta. Y ustedes saben lo que ocurrió. Dice que fuego cayó del cielo y consumió todo lo que había en el altar. Todo lo que había en el altar lo consumió. O sea que la respuesta de Dios al clamor de Elías fue un sí, iglesia. ¿Vio cómo Dios responde? Yo le pudiera dar muchos otros ejemplos. El caso de el libro de Lucas en el capítulo 11, cuando, el caso de San Juan, el caso del libro de San Juan, capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro. Dice que Lázaro tenía ya prácticamente 4 días de haber muerto. Estaba en un estado de putrefacción, si pudiéramos llamarlo así. Y dice las escrituras que Jesús hizo también una oración sencilla. Padre, yo sé que siempre me oyes. Y usted sabe lo que ocurrió. Él abrió su boca y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro. O sea que Dios sí responde a las oraciones. Pero mire la vida de estos 2 hombres que le he puesto como ejemplo, la vida de Elías. Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios, era un hombre que mantenía comunión continua con Dios. Miremos la vida de Jesús. La vida de Jesús era una vida de profunda oración. Cuando Jesús se apartaba a orar de madrugada, los discípulos estaban durmiendo, pero él estaba, mientras dormían los discípulos, Jesús estaba clamando al Padre. Y cuando él se acercaba al Padre a rogar, a pedir, la respuesta venía en iglesia. Es que Dios es fiel. Dios es fiel cuando usted y yo permanecemos en oración. Él sabrá contestar nuestras oraciones. Está el caso de Josué en el capítulo 10, verso 12 del libro de Josué, cuando tuvieron la guerra contra los amorreos. Y dice las escrituras que se le venía el tiempo encima a Josué y Josué clamó a Dios y le dijo al Señor que detuviera el sol en Gabaón y la luna en el valle de Jajalón. Y así ocurrió, iglesia. Y de esta manera Josué pudo exterminar a sus enemigos. Allí estamos viendo a Dios contestando las oraciones. Iglesia, si usted y yo permanecemos en una vida profunda de oración, tenemos garantizada la respuesta de Dios. Porque es el deseo de Dios contestar nuestras oraciones. Él dijo, hasta ahora no habéis pedido nada, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero ¿cómo más contesta Dios las oraciones? Dios también contesta que no. Allí mismo en Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el verso 4, dice que después que Elías hace esta hazaña con los 850 profetas de nuestro adversario, dice las escrituras que inmediatamente Jezabel se levantó y envió un emisario a Elías para que le dijera a Elías que el día siguiente que su cabeza iba a aparecer como la cabeza de una de sus profetas. Y dice las escrituras que Elías se levantó para huir. Usted conoce la historia. Y en el verso 4, taxativamente dice las escrituras que Elías le pidió al Señor que le quitara la vida, porque él decía que no era mejor que sus padres. Ahora mi pregunta es, ¿contestó Dios esa oración? No. Le dijo Dios no. Sí, Dios la contestó, pero le dijo no. ¿Y de qué manera le dijo no? Usted lo puede ver más adelante cuando sigue leyendo de que Elías fue uno de los 2 hombres que Dios se llevó al cielo sin ver vida.
Pero la respuesta de Dios a ese escenario nos muestra con claridad de que Dios no hizo caso al clamor de Elías de que le quitara la vida. Es que así funciona, así trabaja nuestro Dios. Y la tercera forma como Dios contesta es espera. ¿Sí? Así contesta a Dios. Sí, no y espera. ¿Se acuerdan en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 12, cuando Dios le promete a Abraham que de sus lomos levantaría descendencia? Dicen las escrituras que por allá, por el capítulo 15, dice que Abraham, preocupado porque no había recibido prole, se acerca nuevamente a Dios y Dios le confirma la promesa nuevamente y le dice que no le heredaría su siervo Eliezer, es el Damaseno Eliezer, sino que le heredaría un hijo suyo. Y aún de esta manera, las escrituras nos enseñan por el capítulo 17 que Sara, desesperada, ustedes saben lo que hizo. Le pidió a Abraham que se acostara con la egipcia, con su sierva la egipcia. Y ustedes saben lo que ocurrió y todo el problema que eso hasta el día de hoy ha ocasionado. Que judíos y árabes no se llevan, aún siendo hermanos, porque no son primos. Son hermanos, son hijos de un mismo padre, mas no de una misma madre. Y sin embargo, esas dos naciones se odian a muerte. No se pueden ver. Pero todo fue producto de un clamor de desesperación de Sara. No supo esperar. Dios había prometido a Abraham que le daría un hijo. Dios no le dijo en qué momento se lo daría, pero usted y yo estamos conscientes que las promesas de Dios en él son un sí y un amén. Y fiel ciertamente es el que le había prometido. Ciertamente Abraham tuvo que esperar un espacio de 25 años para ver la promesa cumplirse. Pero Dios nunca le dijo que no le daría el hijo. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, de acuerdo al capítulo 12 del libro de Génesis, la Biblia nos enseña que tenía 75 años. Pero cuando vamos al libro de Génesis, por allá por el capítulo 21, nos damos cuenta que cuando él tuvo a Isaac, o Sara tuvo a Isaac, Abraham tenía 100 años. Quiere decir que Abraham tuvo que esperar para ver la promesa que Dios le había dado 25 años. ¿Contestó Dios la promesa o no la contestó? Sí la contestó. ¿Tuvo que esperar a Abraham o no tuvo que esperar a Abraham? Sí tuvo que esperar, como muchas veces nos tocará a usted y a mí esperar en Dios. Pero todo lo que quiero establecer en esta hermosa noche es de que si usted y yo decimos permanecer en Cristo, tenemos que estar conscientes, tenemos que dar como evidencia que tenemos que permanecer, número uno, en su palabra. Eso implica leerla, estudiarla y obedecerla. Número dos, tenemos que permanecer en oración profunda de manera continua. No podemos vacilar en nuestra vida de comunión e intimidad con Dios. Usted, si dice ser creyente, yo si digo ser creyente, estamos llamados a acercarnos de manera diaria al Señor, porque solamente en el Señor alcanzaremos el socorro que necesitamos en medio de los tiempos que estamos atravesando. Y por último, si decimos permanecer en Cristo, no solamente tenemos que permanecer en la palabra, no solamente tenemos que permanecer en la oración, sino que tenemos que permanecer en su amor. Vamos a ver lo que dice las Escrituras en el verso 9, el verso 10, el verso 12 y el verso 17. Mire lo que dice el verso 9 y verso 10. Dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Mire el llamado que el Señor está haciendo a su iglesia. Él nos está llamando no solamente a permanecer en su palabra y a permanecer en oración, nos está llamando también a permanecer en su amor. Verso 10 dice: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea que una de las garantías que usted y yo tendremos de que permanecemos en él, o una de las evidencias o cualidades de que permanecemos en él, es que permanezcamos ¿qué? Obedeciendo su palabra, porque allí lo dice el texto.
Dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea que un creyente o una persona que dice permanecer en Cristo, si no guarda su palabra o no guarda los mandamientos del Señor, no podrá permanecer en el amor de Él. Sería incongruente. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando, iglesia. Si usted y yo queremos permanecer en su amor, tenemos que guardar su palabra, tenemos que permanecer en su palabra, tenemos que obedecer a su palabra. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ese es el verso 10, verso 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Verso 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Está viendo, iglesia? O sea que el creyente que dice permanecer en Cristo requiere evidenciar estas tres cualidades que hoy le hemos mostrado. Número uno, debe de permanecer en la palabra. Lo que implicaría amar su palabra, leer su palabra, escudriñar su palabra, obedecer su palabra. ¿Sabes? En este tiempo de pandemia hay mucha iglesia, escuche esto bien, hay mucha iglesia que está obedeciendo de manera parcial o a medias al Señor. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque hay mucha iglesia que no está diezmando. ¿Aló? Hay mucha iglesia que porque no están yendo al templo, no están diezmando, en palabras sencillas, no le están dando a Dios lo que a Dios le corresponde. Recordemos que usted y yo tenemos un compromiso que tenemos que cumplir. Hay una palabra a la que Dios nos ha llamado a obedecer. El Señor dice que usted y yo, si hemos sido renacidos, estamos llamados entonces a diezmar. Así que el hecho de que estemos en pandemia, iglesia, no nos exime a nosotros de darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Si usted está cobrando, por mínimo que esté cobrando, de lo que usted cobra, usted tiene que sacar el 10% y dárselo al Señor. Mire que yo no estoy diciendo que se lo tiene que dar al pastor. No, porque el diezmo no es del pastor. El diezmo es del Señor. Yo me encontré recientemente con un hermano y el hermano me decía algo que una hermana le había preguntado. Dice que la hermana se le acercó y le comentó, le preguntó al hermano que si ella tenía que diezmar en este tiempo que estábamos pasando. Yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo ella va a preguntar eso? Eso no se pregunta. La Biblia nos enseña que de todo lo que recibimos tenemos que darle al Señor la porción que a Él le corresponde. Mire, iglesia, si usted en el mes recibe $5, pues aparte de los 50 centavos, métalo en un sobre y entrégueselo al Señor. Mire, si usted está recibiendo el bono solidario, los $100 mensuales, eso es lo único que usted recibe. Bueno, gástese los $100 si se lo tiene que gastar, pero asegúrese de sacar $10, ponerlo en un sobre y entregárselo al Señor. Yo se lo digo por experiencia, hermano. Yo hasta el mes pasado, hasta el mes yo recibí mi bono solidario. No sé si lo voy a recibir ahora posteriormente, pero lo recibí. Y cada vez que lo recibía, sí, yo me gastaba los $100 del bono, pero del efectivo que yo tenía, del efectivo que me llegaba o que generaba por otras vías, hermano, yo sacaba esos $10 junto con todo el resto de del diezmo de los demás, lo metía en un sobre y lo llevaba a la iglesia, porque es un compromiso que tengo, no con el hombre, sino con Dios. Así que si usted dice permanecer en Cristo, hermano, usted tiene que estar consciente de que hay un compromiso que usted está llamado a cumplir, no solamente de permanecer en la palabra, leerla, obedecerla, escudriñarla, sino que también está obligado a cumplirla y cumplirla también entregando los diezmos del Señor. Yo quiero cerrar porque ya hemos hablado de las tres cualidades, ¿sí? Hablamos de que si decimos permanecer en Cristo, tenemos que permanecer, 1, en su palabra. 2, tenemos que permanecer en la oración. 3, tenemos que permanecer en el amor.
Y yo quiero cerrar con un texto para pasar entonces hacia nuestro pastor. Ese texto se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 13, versos 34 y 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Iglesia, el amor de Dios es un amor que tenemos que evidenciar frente a cualquier dificultad que podamos atravesar con cualquier tipo de persona. ¿Sí? La Biblia nos enseña que si amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? Y en este camino nos vamos a encontrar con personas que muchas veces no nos van a amar simple y sencillamente porque usted y yo mostramos una actitud diferente a la que ellos muestran. Y eso es evidente porque Cristo ha cambiado, ha transformado nuestras vidas. Pero el llamado en esta hermosa noche es amar aún a los difíciles, como dice las Escrituras. Te hemos llamado a amar por encima de, iglesia. Cristo nos amó a nosotros por encima de todo. Y esa debe de ser la misma postura de nosotros como iglesia. Tenemos que evidenciar de que permanecemos en Él porque amamos, no solo a los que nos aman, sino a los difíciles, iglesia. Así que yo lo quiero dejar a ustedes con esta hermosa reflexión en esta hermosa noche. Yo, antes de entregar al pastor, a nuestro pastor Johnny, yo quiero hacer una oración breve por la iglesia en base a lo que hoy el Señor nos ha permitido compartir con ustedes. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, por esta hermosa oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, tu iglesia, tu pueblo, a pueblo que redimiste con tu sangre preciosa. Queremos rogarte, pedirte, Señor, que esta palabra nos pueda llevar a todos a meditar, a reflexionar, que esta palabra nos pueda llevar a todos, Señor, aleluya, a un cambio de actitud frente a la realidad que tú nos estás llamando a vivir en estos tiempos. Señor, queremos vivir, aleluya, apegado a tu palabra, queremos permanecer en tu palabra, queremos permanecer en oración, queremos permanecer en una vida de amor para con nuestros hermanos, para con nuestro prójimo, Señor, porque tu palabra nos enseña en Primera de Juan capítulo 4 verso 8 que el que no ama no ha conocido a Dios, porque tú eres amor, Señor. Ayúdanos, Señor, y te pedimos que esta palabra que hoy tú has permitido que llevemos a tu pueblo, Señor, quede arraigada en cada una de sus corazones, pero que sobre todo la pongamos por obra para beneficio de cada una de nuestras almas. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, gracias, hermano pastor, por la oportunidad que nos da de poder compartir con su amada iglesia. Y bueno, le damos el pase allí para que entonces usted pueda seguir con el resto del servicio. Dios le bendiga a todos, pastor, a su esposa y a la congregación en general. Bendiciones. Qué bueno, Pastor Forsyth, tremendo, tremendo. Recibimos ese saludo y sobre todo recibimos esa palabra. Y son tiempos como usted dice, de permanecer. Es tiempo de permanecer, ¿verdad? Y en esa dependencia del Señor. Qué buena palabra ha sido, iglesia, querido hermano, amigo que nos escucha. Ha sido un banquete que el Señor nos ha servido en esta noche. Qué bueno, Pastor Forsyth. No queda más que agradecer a Dios por su vida, por su familia, por su ministerio, por la iglesia que Él ha encomendado también en sus manos. Pues la Biblia así nos señala que oremos unos por otros. Y vamos a cerrar, iglesia. Yo quiero que ahí donde estés, hermano mío, allí donde estás, yo quiero que levantemos nuestras manos y poder bendecir en esta noche a Dios. Bendecirlo por la vida de su siervo, por su familia, por la iglesia que le has entregado en sus manos. Allí donde estás, hermano, únete conmigo en oración de gratitud a Dios, el bueno, y Él sabe exactamente las vitaminas
que nos faltan. Él sabe el alimento. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Oh Dios, penetra a lo profundo de nuestras vidas, Señor. A lo profundo, dice. Oh Dios, y llega, Señor, hasta allá al tuétano, Señor, hasta los huesos, Señor. Oh Dios, y ella hace el trabajo que tú quieres. Señor, te damos muchas gracias por la palabra servida a través de la boca, Señor, de tu siervo que has escogido en esta noche. Bendice al pastor Forsyth. Bendice su ministerio, Señor. Bendice su hogar, Padre bueno. Bendice, Señor, la iglesia donde tú le has puesto, Señor. Y sobre todo en este tiempo, Padre bueno. Oh Dios, que nunca falte nada, Señor. Ni en su vida personal, ni en su familia, Señor, ni en tu pueblo, Señor. Suple todas las necesidades, Señor, para que, Señor, este ministerio siga adelante en sus manos. Que podamos y que Él pueda, Señor, estar tranquilo, reposado y en paz, porque en ti hemos confiado. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado en esta noche de escuchar tu palabra. Bendice a todo tu pueblo en esta noche, Señor. Este bálsamo, esta palabra que sea bálsamo a nuestras vidas, Señor. Y que permanezcamos fieles a ti, Señor. Por Cristo Jesús. Amén, Padre. Así sea. Qué bueno. Nos despedimos. Pastor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Saludo a la familia, saludo a la iglesia. Que el Señor les siga bendiciendo. A los demás, gracias por estar allí. Usted que nos está viendo en estos medios, pues sabemos que es una bendición poder haber contado con su audiencia. Y será hasta la próxima. Pastor, Dios le bendiga. Gracias.